Gracias por seguir con nosotros en Interfaz, platicando de este tema fundamental para el desarrollo de la sociedad, de cualquier sociedad, pero también para la educación. Y por eso tenemos el gusto, el placer que nos acompañe esta mañana en el estudio el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos, profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y bueno, podríamos seguir aquí dando todo su vasto currículum, con quien pues queremos platicar obviamente de los derechos humanos, de su intrínseca implicación en la educación, también por ejemplo el caso de los defensores de derechos humanos en las universidades, que es una figura muy interesante en cuanto a esta relación entre derechos humanos y educación, y también nos viene a hablar sobre el Congreso Internacional de Derechos Humanos que pues va a tener justicia y migración, que va a tener lugar en nuestro país próximamente. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por su gentil invitación y a sus órdenes. Primero que nada, me gustaría que nos explicara un poco de manera sencilla cómo es esta relación tan fuerte entre la educación y los derechos humanos. Nos estaba platicando sobre pues cómo está mandatado ya en la ley que se propicien, se hable, se eduque respecto a los derechos humanos en las escuelas, en los planes de estudio y pues por ejemplo existan estas figuras como las defensorías de derechos humanos. Sí, yo creo desde los derechos humanos obviamente son un producto de la modernidad. Ya ustedes lo adelantaron en el contexto previo, desde la Carta Magna de Juan Cistierra hasta la Declaración Francesa de la Revolución de 1792, desde procesos de 1215. Realmente el tema de los derechos humanos y la educación tienen que ir de la mano porque obviamente los derechos humanos surgen como producto de la modernidad cuando se pone orden al estado de naturaleza. Es decir, donde quien no puede seguirse la ley de más fuerte, sino al momento que se le pone límite a quien dirige, ahí aparecen los derechos. Es decir, el signo del tránsito a la modernidad de las sociedades es cuando aparecen los derechos humanos. Cuando se termina el estado de naturaleza o se pretende terminar el estado de naturaleza, donde no es a través de la ley de más fuerte, sino al más fuerte se le ponen límites y esos límites son los derechos. Al momento que le dices respeta la propiedad del otro, es un derecho humano el respeto a la propiedad, respeta la integridad del otro, el derecho humano a la integridad personal, a la vida. Entonces, ahí es eso. Entonces, en una sociedad que debe buscar la paz y la armonía y el desarrollo, el signo distintivo de una sociedad en desarrollo madura y respetuosa es que emerjan los derechos humanos y se materialicen. O sea, no es solo el hecho de decir yo voy a reconocer en una cartita, claro, o te firmo una cartita que diga derechos humanos, o un Estado que dice, tengo una carta que se llama Constitución y ahí tengo un catálogo muy generoso de derechos humanos. claro. ¿Ya se cumplirá? Claro. No. Hay una frase fuerte de gran calado del artículo 16 de la Declaración Francesa de 1792 y creo que eso nos lleva para ver qué es esto, de qué estamos hablando. Claro. Dice, aquel país que no divide el poder y no garantice los derechos, no tiene constitución. Es una frase fuertísima. Por supuesto. No basta que esté reconocido, tienes que garantizarlos. Entonces, una sociedad madura se entendería cuando respetas al otro. Cuando respetas al otro, desde las cuestiones bíblicas, cuando decían, no hagas al otro lo que no quieres que a ti te hagan. Es algo muy de sentido común, muy de básico, sentido ¿no? común, y esos son los derechos. Pero al final de cuentas Sí. no siempre se aplica, por más que haya sentido No común. siempre se aplica. Entonces, los derechos no es algo tan complejo, es algo que nos diga, si una persona vive dignamente, es que vive en los derechos. Entonces, ¿pero qué será esos términos abstractos y abiertos e indeterminados? Muy fácil. Yo para ser humano, ¿qué necesito? Y esos son los derechos. Yo para ser ser humano, ¿qué necesito? Hablar, comunicarme, trabajar, tener salud, educación, que se me respete mi imagen, mi domicilio. Todo eso son los derechos humanos. Claro. Entonces,
tenemos que aprender a una sociedad a decirle, no hagas Claro. lo que a ti te daña al otro. Claro. En ese sentido, me gustaría contextualizarlo ya en lo que es nuestro país. ¿Qué artículos de la Constitución están normados nuestros derechos humanos? ¿Y qué instituciones hay en nuestro país? Pero lo que ya decía hace rato, ¿cómo se aplica? ¿Lo estamos aplicando bien en nuestra sociedad? ¿Lo estamos aplicando bien en nuestras instituciones? ¿O nos hace falta algo? Mire, creo que es algo fundamental. Claro, es complejo. Voy a tratar de hacerlo muy sencillo y concreto. Nosotros tenemos una constitución que tiene un catálogo muy generoso de derechos. Originalmente en nuestro país se llaman derechos, garantías individuales o derechos del hombre previamente. De la del 17 quedó claro, garantías individuales. Y había todo un capítulo. Pero un aspecto fundamental y muy rapidísimo de una reforma del 2011 para responder la pregunta categórica que realiza de dónde viene ese mandato. En esa reforma del 2011 se clarificó muchas cosas. El término derechos humanos, que estaba en el ámbito de la moral y la ética, en el ordenamiento jurídico fue recogido, fue incorporado a la Constitución. Ya los derechos humanos para México no es un mandato ético y moral, es un mandato constitucional, porque inicia nuestra Constitución, para responder esa pregunta, con una frase casi sacramental. Y dice, toda persona. Y ese término es universal e incluyente, porque ya no dice todo mexicano, no dice ciudadano. Personas, podemos Dice incluir ahí a los toda migrantes, los de la caravana, persona. los de la calle, quien sea. Es indígena, migrante, adulto Extranjero mayor. que esté en territorio Sí, nacional. dice toda Transgénero, persona de lo que sea. de lo que sea. Es un término universal. Y es fundamental para aquellos que a veces dicen, ¿y por qué ellos tal y tal? Y eso está en el artículo primero, Está en el además. artículo. Así abre Así nuestra inicia la Constitución. Constitución mexicana. Hay un siguiente parrafito, otro más. En ese tercer parrafito viene la respuesta categórica a eso. Si nos lo permites, doctor, para seguir Para dejar abordando en este tema, suspenso. dejar en suspenso ese parrafito clave. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos sobre este interesantísimo y fundamental tema en pleno siglo XXI. Regresamos. Seguimos platicando con el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, doctor en estudios avanzados en derechos humanos. Platicábamos del marco jurídico que conforma los derechos humanos en la Constitución mexicana. Nos hablabas del artículo primero, que así inicia el primer párrafo, pero hay otros párrafos también importantes de analizar. Fundamentales. Hay otro párrafo que tiene más cosas interesantes del artículo primero y podríamos hablar varias horas. Pero me voy a referir para efectos pedagógicos y a la estimada audiencia que nos ve y nos escucha. Inicia otra frase también potentísima. Dice, toda autoridad. Toda autoridad. ¿Y quién es autoridad en nuestro país? Pues toda aquella que ejerza un mandato imperativo que se le habilite por una ley o la Constitución para ejercer funciones públicas, que puede ser el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los poderes autónomos o aquel simple persona que atienda una ventanilla en un ayuntamiento, el oficial de registro civil, en una secretaría de Estado, una secretaría de una entidad federativa, quien sea. Pero ¿qué frases van enfocadas a todos ellos? Dice, toda autoridad debe promover. ¿Qué significa eso? Difundir lo que estamos diciendo aquí, que les falta, difundir el tema de los derechos humanos, qué significan, para quiénes están destinados, quién los debe de proteger, qué significa cada derecho, explicarlo. Y luego, promover, respetar. Además, toda esa autoridad debe predicar con el ejemplo. Debe ellos mismos respetar los derechos en su entorno y aquella función que desempeña. Si eres un profesor, respetar el derecho a la educación, la integridad personal, no abusar, tal. Si eres un médico, garantizar el derecho a la salud, porque además viene otra frase en ese artículo, garantizar los derechos, como otro mandato imperativo a toda autoridad. Garantizar significa materializarlos, tutelarlos, que se realicen los derechos humanos. Entonces, ahora, con este mandato constitucional fuertísimo, de vanguardia y que se pone al día con el constitucionalismo de avanzada en tema de derechos, de preguntar y nosotros mismos respondemos,
¿Quiénes son los encargados ahora de proteger los derechos en México? Ya no solamente las comisiones estatales o nacional de derechos humanos o los jueces, sino el mandato imperativo constitucional es para toda autoridad. Va a promover, respetar y garantizar los derechos humanos e incluso reparar. También en otro parrafito de ese mismo artículo habla, ¿qué significa reparar? Si violentas los derechos humanos, si afectas a una persona, esa autoridad tiene que repararte el daño por eso, que puede ser por actos, es decir, por hacer, pero también por no hacer. Si esa autoridad está destinada para garantizar la salud y no lo garantiza, Claro. puede violar derechos humanos por omisión. Ahora bien, ¿qué tanto se está haciendo, doctor? Pues mire, los indicadores de nuestro país no son muy positivos. Pongo un ejemplo. Cada 4 años hay el examen periódico universal de Naciones Unidas, que es una forma de medir el avance de los derechos humanos o el estado de derechos humanos por un órgano de Naciones Unidas en los países. Y no nos ha ido bien ahí. La recomendación es que cada 4 años se ha dictado en contra de nuestro país. Son muy ilustrativas de lo que dices. Tenemos muchas deficiencias. Okay. Sobre todo en mujeres, niños, migrantes, los abusos por el tema de seguridad, en el tema de la igualdad, del acceso a la justicia. Es decir, hay una serie de recomendaciones que no son pocas. Claro. Y en lugar de ir disminuyendo, van aumentando las recomendaciones al gobierno mexicano, al Estado mexicano. Las desapariciones en nuestro país son... Pues importante esa tarea. Claro. Es importante esa tarea y es de los indicadores más altos a nivel global. Entonces, no estamos garantizando los derechos humanos en nuestro país. Entonces, no se está cumpliendo con ese mandato constitucional. Claro. Y bueno, además, doctor, pues estamos viviendo un tiempo difícil y coyuntural en materia del reconocimiento de los derechos humanos, esto pues en relación con la migración, ¿no? Con los diferentes flujos migratorios que están existiendo alrededor del mundo, no se está habiendo una especie de crisis de poder garantizar los derechos humanos de esas personas, o por ejemplo los defensores mismos de derechos humanos, Sí. los periodistas, todas estas cifras Sí. que son verdaderamente síntomas de una crisis en este aspecto, de que nos tenemos que cuestionar sobre los derechos Sí. humanos y su aplicación. Y en este sentido yo quisiera pues preguntarle ya concretamente sobre este Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración que se llevará a cabo en nuestro país. ¿De qué Pues se mire, trata? preocupados por eso y atendiendo este mandato constitucional, la Universidad de Guadalajara, los diversos poderes de Jalisco, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos como la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, universidades privadas, hubo una sinergia por demás interesante. Se convoca este Congreso Internacional, es el segundo año que se realiza en Guadalajara, donde en particular el 15 y 16 de febrero está en línea, nada más ponen ustedes segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración, y automáticamente aparece todo el programa que se va a realizar el Congreso en particular el 15 y 16 de febrero, pero con actividades pre-Congreso desde el día 11, con además crear y constituir una red internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, donde confluyen organismos internacionales de diversos países, pero en particular este Congreso es para darle difusión al tema de los derechos humanos, en particular el debate sobre migración actualmente, sobre justicia, que es decir, es abierto a la sociedad, porque los derechos humanos no es privativo de los investigadores. No, por supuesto. Es, al contrario, como lo dijimos, en el debate, en la deliberación, en lo que conocemos como una democracia deliberativa. Si en una democracia no están los derechos humanos, pues no es democracia, porque el objetivo de la democracia es resolver los problemas de la población y no solamente la formal o plebiscitaria, sino se va a abordar en ese Congreso también qué tipo de democracia se quiere, si es una democracia formal o plebiscitaria, donde simple las mayorías decidan, o aquella donde las mayorías respeten los derechos humanos,
y Con donde, equilibrios en los poderes. indudablemente, los pesos y contrapesos de una democracia, porque si no, fíjense ustedes, sí, se va a deliberar en este Congreso. Pues mire, va a ser Sí, muy interesante conocer los resultados, qué se dijo, temas coyunturales como los que estamos viendo en cuanto a justicia y migración de Sí. este siglo XXI. Yo le quiero agradecer mucho, doctor José de Jesús Becerra Ramírez, que haya estado con nosotros en Interfaz, hablar de este tema tan profundo, tan importante, tan necesario y por supuesto también nosotros como medios de comunicación informar y dar a conocer lo que se está sucediendo. Le agradezco mucho y por supuesto lo contrario. esperamos terminando este congreso la semana del 20 de febrero. Inmediatamente. De y es acuerdo, un ahí los compromiso. esperamos y ahí está disponible la información en línea. Perfecto. Muchas gracias por su gentil Gracias, invitación. doctor. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan.